¿Sabes? No le teman a los monstruos que rugen y destruyen edificios. Esos son simples. Témanle a los que se quedan quietos, a los que susurran directamente en tu cerebro, usando la voz de la gente que más quieres. Esto no es un cuento, es, quizá, mi último intento de contar lo que de verdad está pasando en Shanghai, antes de que la señal me encuentre a mí también, antes de que me convierta en otro mensaje perdido. Hace apenas una semana, mi vida era la más normal del mundo. Me llamo Wei, tengo 25 años y vivo en un apartamento minúsculo, pero moderno, en el distrito de Pudong. Mi ventana es un palco privado, al futuro en un mar de rascacielos, neón y autopistas elevadas. Shanghái no es una ciudad, es un organismo vivo, eléctrico. Siempre hay un zumbido de fondo, una mezcla de millones de aires acondicionados, del tráfico incesante, de las señales de Wi-Fi que se pelean por un poco de espacio en el aire. El zumbido es el latido del corazón de la ciudad. Mi vida transcurría entre mi trabajo como programador y mis noches de videojuegos. El martes empezó el problema, pero de una forma tan tonta que no le di importancia. Estaba en una videollamada con un cliente de Europa y la señal se empezó a cortar anormal, ¿no? Pero no era el típico lag, era una estática extraña, rítmica, casi como un pulso. Interferencia, me dije. En una ciudad con 50 millones de dispositivos electrónicos, es el pan de cada día. Pero por la tarde, las cosas se pusieron más raras. Mi altavoz inteligente se activó solo, sin que yo dijera nada. No reprodujo música, solo emitió ese mismo zumbido bajo, casi inaudible. Tuve que desenchufarlo para que parara. Más tarde, mi celular se reinició de golpe. Cuando volvió a prender, tenía un mensaje de texto de mi padre. No eran palabras, eran símbolos sin sentido, como los que salen cuando un archivo se corrompe, mezclados con lo que parecía un pedazo de un diagrama electrónico. Le respondí con un signo de interrogación. Me contestó al momento: ¿qué pasa? Yo no te he enviado nada. Me quedé mirando el teléfono, con una sensación fría en el estómago. Sabía que mi padre no mentía. Intenté volver a mi trabajo, pero ya no podía concentrarme. Había una tensión en el aire. El zumbido de la ciudad había cambiado. Era más grave, más profundo. Se sentía menos en los oídos y más en el pecho, como la vibración de un bajo gigante. El verdadero terror empezó esa noche. Estaba intentando relajarme, viendo una película en mi laptop. La apagué, cerré la tapa y la dejé sobre la mesa. El apartamento estaba en silencio. Solo se oía el murmullo lejano de la ciudad. Y entonces, desde la laptop apagada, escuché una voz. Fue solo un segundo, un fragmento de audio distorsionado, pero la reconocí al instante. Era la voz de mi abuela. Falleció hace 5 años y dijo mi nombre, Wei. Fue un susurro metálico, roto, como una grabación antigua y dañada, pero era ella. Salté del sofá, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Me acerqué a la laptop, la abrí, la sacudí. Estaba apagada, fría. No había explicación posible. Y justo en ese momento de pánico, mi celular y todos los celulares del edificio empezaron a sonar al mismo tiempo. No era una llamada, era la alerta de emergencia nacional. Una sirena estridente y un mensaje en mandarín que se repetía una y otra vez en una voz robótica. Alerta de nivel máximo. Permanezcan en sus hogares. Aléjense de las ventanas. No utilicen dispositivos de comunicación no esenciales. Mi primer impulso fue obedecer, pero mi segundo impulso, el que nos define como humanos, fue la necesidad de saber qué estaba pasando. Me arrastré hasta el ventanal de mi apartamento, que cubría toda la pared. El zumbido ya no era un fondo, era una presencia física que hacía vibrar el cristal. Miré hacia afuera. La noche de Shanghái era un espectáculo de luces, como siempre, pero algo
era diferente. La niebla era más densa y el zumbido parecía venir de todas partes. Y entonces lo vi entre el bosque de rascacielos, tan alto que parecía arañar las nubes bajas. Había una silueta. Estaba perfectamente inmóvil, como una estatua olvidada por dioses locos. No podía distinguir bien los detalles, solo su contorno recortado contra las luces de la ciudad y una cabeza que parecía rota abierta por la mitad. Y en la fisura, una luz pálida parpadeaba, como la estática de un televisor viejo. Me quedé sin aliento, paralizado, y mientras lo observaba, la Torre de la Perla Oriental, el icónico faro de nuestra ciudad, se apagó. Sus miles de luces de colores vibrantes, toda su estructura, simplemente murió en un instante. Un silencio eléctrico cayó sobre un enorme sector de la ciudad, sumergiéndolo en una oscuridad que se sintió como una ola. La criatura no se había movido, pero su sola presencia había apagado el corazón de Shanghái. El apagón de la Torre de la Perla fue solo el principio. En los siguientes minutos, vi cómo la oscuridad se extendía por la ciudad como una plaga. Manzanas enteras de rascacielos se apagaban una tras otra. El vibrante mar de luces de Shanghái se estaba muriendo, dejando solo un silencio eléctrico y la silueta de esa cosa inmóvil contra un cielo nublado. El pánico en las calles era una sinfonía lejana de bocinas y gritos que pronto fue ahogada por el zumbido cada vez más intenso. Mi conexión a internet murió. La señal de mi celular desapareció. Estaba atrapado en el piso 35, completamente aislado del mundo, con la única compañía de esa figura titánica en el horizonte. Las primeras horas fueron las peores. El miedo a lo desconocido es un veneno lento. Traté de racionalizarlo. Un ataque terrorista a la red eléctrica, un nuevo tipo de arma electromagnética, pero ninguna teoría encajaba con la voz de mi abuela. Ninguna explicación lógica incluía a esa criatura imposible que seguía ahí fuera, tan quieta y paciente como una montaña. El verdadero horror empezó cuando me di cuenta de que el silencio exterior solo hacía que el ruido interior fuera más fuerte. Las voces ya no eran susurros fugaces, ahora venían de todas partes. Mi televisor, desenchufado, cobró vida. La pantalla no mostraba una imagen, solo una nieve gris y arremolinada, como un enjambre de hormigas digitales. Y de esa estática empecé a escuchar conversaciones, fragmentos de discusiones que tuve con mi exnovia, su voz clara como el cristal, luego rota por el llanto. Escuché la risa de mi mejor amigo de la infancia, un recuerdo de un verano de hace 15 años. La criatura, esa antena gigante y rota, estaba hurgando en el éter, en el océano de señales y transmisiones que hemos emitido durante décadas. Pero no solo eso, Anne estaba hurgando en mí. No eran solo grabaciones, eran mis recuerdos. El zumbido constante que vibraba en mi cráneo ya no se sentía como un sonido externo, se sentía como si algo estuviera dentro de mi cabeza, pasando las páginas de mi vida, buscando algo con una curiosidad fría y alienígena. Desesperado por un contacto humano, volví a la ventana, esta vez con unos viejos binoculares que mi padre me regaló. Apunté al edificio de apartamentos de enfrente, un gigante de cristal y acero, como el mío. Podía ver a mis vecinos, pequeñas siluetas en sus propias jaulas de cristal. Vi el caos y el miedo que yo sentía reflejado en ellos. Una mujer corría de un lado a otro en su sala de estar. Una familia estaba acurrucada en el suelo, abrazados. Pero entonces vi a otros. Un hombre de mediana edad, en traje, estaba de pie junto a su ventana. Completamente quieto, no parecía asustado. Tenía la cabeza ligeramente ladeada, como si estuviera escuchando una conversación interesante. Asentía lentamente. En otro piso, una joven estaba sentada en una silla, mirando la pared, con una sonrisa pacífica en el rostro, mientras su televisor
parpadeaba con una luz estática. Me di cuenta de que no todos estaban recibiendo el mismo mensaje. La señal era un caos de información y cada cerebro la interpretaba de forma diferente. Algunos se volvían locos por el ruido, otros, como ellos, parecían encontrarle un sentido. Y la parte más aterradora es que yo también empecé a sentirlo. Debajo del caos de voces y recuerdos, empecé a percibir una estructura, un patrón, una especie de lenguaje complejo y matemático que se escondía en la estática. Era extrañamente hermoso, una promesa de orden en medio del caos, una respuesta a una pregunta que ni siquiera sabía que tenía. Y sentí un impulso terrible de dejar de luchar, de relajarme y simplemente en escuchar. Aterrado por ese pensamiento, enfoqué los binoculares de nuevo en el hombre del traje. Seguía sintiendo. De repente, su rostro se iluminó con una sonrisa de pura epifanía, de alguien que acaba de comprender el secreto del universo. Miró por encima de mi hombro, hacia la silueta gigante en la distancia, y me pareció ver que susurraba gracias. Y entonces ocurrió. Su cuerpo parpadeó. Por un segundo, su forma sólida se disolvió en una nube de la misma estática que veía en mi televisor, con los mismos colores corruptos, y luego simplemente se desvaneció en el aire. Se había convertido en parte de la transmisión. En ese preciso instante, un destello de luz me cegó desde mi propia sala. Mi celular, que había apagado y arrojado al sofá hacía horas, se encendió solo. La pantalla brillaba con una luz blanca y pura. El indicador de batería, que estaba casi a cero, ahora marcaba el 100%, y en el centro de la pantalla, escrito en caracteres mandarines perfectos, había una única y clara frase. No era un recuerdo, no era un texto corrupto, era un pensamiento nuevo, una instrucción directa que parecía escrita solo para mí. Decía: conviértete en la antena. El caos, las voces, el zumbido, todo era parte de un proceso de sintonización. La criatura no quería matarnos, quería usarnos. Nuestras mentes, con nuestras complejas redes de recuerdos y emociones, éramos los procesadores perfectos para decodificar y retransmitir su verdadero mensaje a algún lugar lejano y desconocido. La paz que vi en el rostro de mi vecino no era de locura, era de aceptación, de haberse convertido en un conducto para algo más grande. Y la tentación de aceptar, de dejar de luchar y simplemente convertirme en música fue casi insoportable. Pero vi el espacio vacío donde él solía estar y elegí el pánico en elegí ser yo. Con un grito que se ahogó en mi garganta, estrellé el celular contra la pared hasta que la pantalla se hizo añicos. Agarré una mochila con agua y algo de comida y salí de mi apartamento por primera vez desde que todo empezó. Las luces de emergencia parpadeaban al ritmo del zumbido. Algunos de mis vecinos corrían y gritaban, enloquecidos por el ruido. Otros estaban sentados en el suelo, con la mirada perdida y sonrisas vacías, convertidos en receptores pasivos. Bajar los 35 pisos por la escalera de emergencia fue el viaje más largo de mi vida. Llevo 3 días huyendo, moviéndome por las afueras de Shanghái, entre edificios bajos y zonas industriales. Creí que si me alejaba del centro de la mayor concentración de antenas, la señal se debilitaría, y lo hizo. El zumbido en mi cabeza se convirtió en un susurro. Creí que lo estaba logrando. Creí que podía escapar. Estoy grabando esto desde una bodega abandonada cerca de los muelles. Pero hace 1 hora, algo cambió. La criatura, que había permanecido casi inmóvil, empezó a caminar. La veo a lo lejos, moviéndose lentamente, sus largos brazos de cable arrastrándose sobre los techos, y viene en esta dirección. Al principio no lo entendí. Creí que buscaba las grandes torres de comunicación del centro. Estaba equivocado. El zumbido en mi cabeza está volviendo,
pero ya no es caótico, es claro, nítido, como una señal de radio perfectamente sintonizada. Siento un cosquilleo en mis manos y veo una débil luz azul, estática, saltando entre mis dedos. Entiendo. No busca las antenas de la ciudad. Ya no las necesita. Busca las mejores, las más complejas, las que pueden procesar y transmitir su mensaje con perfecta fidelidad. Me está buscando a mí. El mensaje. Ya no tengo que esforzarme por entenderlo. Está aquí. Es tan claro. El mensaje es... las que pueden procesar. Gracias por escuchar esta historia. Realmente estoy muy agradecido contigo y te invito a unirte a Modo Misterio y así descubrir los secretos que se ocultan a tu alrededor.